Padre, gracias te damos porque tú has sido fiel y en todo tiempo tú nos has guardado. Y te agradecemos porque hasta el día de hoy nos has mostrado tu amor, nos has mostrado que has estado con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer nuestro devocional y hoy nos toca el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, capítulo 30 al 44. Y el título del devocional es La provisión del buen pastor. Dice el versículo 30. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie y desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos y de los que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran como 5,000 hombres. Esta es una de las porciones de la Biblia que a mí me impresionan mucho, porque primero nos revela el corazón de Jesús, lo que verdaderamente hay en el corazón de Jesús por todos nosotros. Porque Jesús fue un hombre que tuvo una agenda muy apretada. Fue un hombre que durante su ministerio, dice la Biblia, que desde muy temprano hasta altas horas de la noche él estaba compartiendo con los discípulos, compartiendo con las multitudes. Pero sin embargo estos versículos destacan algo que estaba en el corazón de Jesús, que era su compasión por la gente. Dice el versículo 34, que Jesús cuando miraba a las multitudes se llenaba de compasión, se llenaba de amor. Podía ver la necesidad de cada uno de ellos, la necesidad espiritual, la necesidad emocional, la necesidad de sus cuerpos físicos. Y eso es algo extraordinario porque eso nos hace identificarnos con el Señor. Muchas veces nosotros cuando pensamos en acercarnos a Dios, pareciera como que es nosotros primeramente haciendo un esfuerzo por buscar del Señor. Pero una de las cosas que muchas veces nosotros debemos de reconocer en nuestro corazón es que siempre Jesús está buscándonos a nosotros. Siempre que Jesús nos ve, aun cuando hubiéramos cometido tal vez algún error o aun cuando hubiéramos fallado, dentro de su corazón hay mucha compasión. Y a veces pareciera como que el Señor se aleja, pero la verdad es que el Señor siempre, como dice la Escritura, como ese buen pastor, siempre se llena de amor y compasión por nosotros. Y era tan grande la compasión que después de dar la enseñanza a la multitud, después de estar hablando con sus discípulos, dice la Escritura que llegó el tiempo de comer.
Y es que habían pasado todo el día en toda la tarea del día, enseñando, hablando a sus discípulos y a las multitudes, pero había llegado la hora de comer y cuando llega ese momento, Jesús le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Los discípulos se asustan porque era una multitud. Según lo que dice este relato, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hay algunas personas que dicen que pudieron haber sido hasta 20,000 personas. Pero en medio de eso, los discípulos se asustan porque ellos dicen, solo tenemos 200 denarios y ¿cómo le podemos dar de comer? Con 200 denarios, tal vez serían, qué sé yo, 200 córdobas, 300 córdobas. ¿Cómo le podemos dar? Ellos estaban viendo con ojos naturales. Ellos lo están viendo con ojos naturales. ¿Cómo podemos darle de comer a tantas personas? Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. Y me llamó mucho la atención porque la pregunta que tal vez entraría, ¿cuántas veces nosotros nos identificamos realmente también con la necesidad de las personas? Y no sé qué pudieras decir de eso. Creo que siempre nosotros como seres humanos, como pastores, como miembros de la iglesia también, nosotros siempre debemos de identificarnos con la necesidad de la gente y mucha gente en este tiempo creo que se me ha acercado y la gente, mucha está pasando dificultad emocional y económica. Entonces yo creo que siempre mirábamos el ejemplo de Jesús y Jesús se identificaba porque Él tenía tanta compasión y tanto amor por la gente. Entonces yo creo que nosotros no podemos ser indiferentes cuando alguien viene a nosotros y nos cuenta algo. Entonces yo creo que tenemos que estar orando, intercediendo, pero también dando una palabra de ánimo, de esperanza, porque creo que ni los discípulos se entendían cuando Jesús les decía, denle de comer, porque Jesús se cansaba porque era 100% hombre, pero Él siempre estaba viendo la necesidad de la gente. Y los discípulos le decían, despídelo, pero Jesús le decía, no, denle de comer, porque Él era un hombre con compasión. Y ahí hay un ejercicio de fe. Así es. Porque si lo miramos desde una manera natural, pues yo creo que tal vez nosotros mismos hubiéramos dicho, ¿cómo le vamos a dar de comer a tantas personas si lo que tenemos en nuestras manos es muy poco? Pero yo creo que Jesús ahí básicamente lo que estaba haciendo era llevando la fe de los discípulos a un nivel superior, Así es. a un nivel sobrenatural. Y ese nivel sobrenatural consistía en algo muy básico, pero altamente espiritual. Y era simplemente entender que lo que nosotros tenemos en la mano, aunque naturalmente pareciera muy poco o insuficiente para suplir la necesidad de las personas, en las manos de Jesús es abundante. Entonces cuando los discípulos le responden, maestro, solo tenemos 5 panes y 2 peces, en las manos nuestras definitivamente sería poco. Pero cuando nosotros ponemos los recursos, cuando nosotros ponemos la energía, cuando nosotros ponemos lo que tenemos en las manos del Señor, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, los levantó, oró al cielo, dio gracias a Dios por esa provisión y los bendijo. Cuando nosotros ponemos lo que tenemos, eso se convierte en una multiplicación sobrenatural y podemos ser de bendición para nosotros como familia, pero también podemos bendecir a otros. A veces yo creo que nos limitamos, a veces decimos, es que no tengo, es que no me da tiempo, ¿cómo voy a suplir de determinada necesidad? Pero creo que el ejercicio tiene que estar en entender que lo que nosotros tenemos, la única acción que necesitamos hacer es poner las cosas en las manos del Señor. Y yo creo que muchas veces aún en nuestra vida hemos visto eso, ¿no? Cuando a veces tal vez no tenemos lo que requiere la situación, pero muchas veces hemos actuado en fe, muchas veces hemos emprendido acciones de fe, como por ejemplo cuando hacíamos tal vez refrigerios en los círculos o hacíamos los refrigerios en los mentorados,
Y a veces uno decía, la vino más gente. Y se multiplicaba. Y uno decía, ¿cómo vamos a hacer? Porque hay más personas ahora y no va a dar el refrigerio, pero siempre lográbamos ver la mano extraordinaria del Señor multiplicando lo que nosotros teníamos. Sí. Entonces yo creo que para los tiempos venideros, un ejercicio importante va a ser poder poner todo lo que nosotros tenemos en las manos del Señor. Sí. En las manos del Señor. Y después dice que Jesús los bendice y le dice a la multitud que se recuesten. Los forma en grupos de 100, grupos de 50, y les dice a la multitud que se recuesten en el lugar. Y cuando yo pensaba en eso, yo decía, ¿cuál es la actitud de una persona que después de un largo día de enseñanza, eran ámbitos del desierto, o sea, había mucho calor, yo pudiera decir que posiblemente había sido un día muy cansado? Y aparte de ser un día muy cansado, muy agotador, había necesidad de alimento, había hambre. ¿Cuál pudiera haber sido también la condición interior de las personas? Pudiera haber habido mucha frustración, pudiera haber habido mucha hambre, pudiera haber habido mucho cansancio. Pudo haber entrado en algún momento ansiedad. Sí. Ansiedad. Tal vez algunos pudieron haber estado diciendo, ¿a qué hora termina Jesús? Porque tenemos que ir a comer o necesitamos regresar a las casas. A veces pasa inclusive en la iglesia, personas que se ponen en una posición un poco impaciente porque el servicio no ha terminado y viene la hora del almuerzo, o tenemos algo que hacer. Pero es interesante ver que Jesús les dice que se recuesten. Y esa acción es una acción de reposo. Descanso en el Señor. Es una acción de descanso. Sí. Es una acción de espera. Muchas veces yo creo que antes de ver el milagro necesitamos aprender a descansar. Necesitamos aprender a esperar y no sé qué pudieras decir de eso. Sí, creo que muchas veces en situaciones que nosotros hemos pasado, en algún momento creo que entra como ese afán, entra como el no reposar en Dios, pero sí yo creo de que el estar quietos en el Señor, eso va a hacer que nosotros reposemos, porque la verdad que las circunstancias a veces son adversas, pero nosotros tenemos que ver con ojos de fe, como lo miraba Jesús. Me encantó cuando vos decías que Él ponía todo en las manos y miraba al cielo. Entonces yo creo que en cada circunstancia, en cada situación, nosotros tenemos que ver al cielo. Así es, y aprender a esperar. Así es. Yo creo que Jesús estaba supliendo una necesidad física, que era el alimento, pero sobre todo estaba dando un principio extraordinario de fe, de cómo aprender a depositar nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, porque Él suple todas nuestras necesidades. Y el milagro termina de una forma extraordinaria, porque al final comieron los 5,000 hombres, más los niños y mujeres que seguramente estaban ahí, pero dice la Biblia que sobraron y recogieron todavía 12 canastas llenas de pan y de peces. Y eso yo concluiría hoy diciendo, cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor, el Señor sacia nuestra condición, pero también nos da en abundancia, y esa abundancia es para bendecir a otros. Así que quiero que oremos. Yo voy a orar y pensemos un poco en lo que Dios nos ha dado. Amén. Nos dio el uno al otro, nos dio nuestro hogar, nos dio la iglesia, nos dio amigos, nos dio la familia. Nos ha dado muchas bendiciones, y qué poderoso sería que hoy pudiéramos levantar nuestra mirada al cielo y decir al Señor, Señor, gracias por lo que nos has dado, y que hoy Él pueda multiplicar todo lo que nos ha dado delante de su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque primero yo puedo ver cómo tú reconoces la condición de nosotros.
A veces hay limitaciones, a veces hay situaciones donde no tenemos lo suficiente, pero tu palabra dice que tú nos ves como ovejas sin pastor, con gran compasión. Y yo te bendigo hoy, Señor. Yo declaro que tu mano poderosa está con nosotros, con mi familia, con lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, y oramos para que nuestra fe sea multiplicada, para que podamos poner lo que tenemos en tus manos y desde ahí ser de bendición a muchos, desde ahí poder ver lo que tú hiciste al final de ese milagro. Cestas llenas que representaban abundancia, pero no para saciarnos nosotros, sino para bendecir a otros. Y yo te doy gracias, Señor, por ello, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.